Queremos, hermanos, esta tarde, quiero que vayamos a la palabra del Señor, al libro de Jueces. Mientras los hermanos pasan y van dejando allí a nuestras mujeres, van tomando de a un detallito. Que el Señor les bendiga y les prospere siempre, mujeres. Amén. Y gracias por orar por nosotros, gracias por orar por los esposos, por los hijos, gracias por orar por la iglesia y deseamos que la gracia del Señor siempre sea sobre sus vidas. Amén. ¿Qué tal si nosotros meditáramos en esta palabra? ¿Qué se viene a nuestro corazón o qué se viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra religión? ¿Qué tal si nosotros meditamos en ella y pensamos en esta palabra? ¿Qué significa religión? Yo quiero tomar 2 minutos, hermanos, mientras los hermanos preparan para que no nos confundamos aquí. Bueno, ahora sí, estamos atentos. ¿Listo? Gracias le damos al Señor. Cuando nosotros pensamos o escuchamos la palabra religión, ¿en qué meditamos? ¿Solamente en creencias o ritos? O si pensamos en religiones, es como la copia o la transferencia o el paso de copias de creencias de nuestros padres a nuestras vidas. Si pensamos en religión, no sé si usted puede pensar si esto sirve para algo, en qué nos sirve. Pero cuando pensamos y miramos la palabra del Señor, posiblemente no encontramos muchas maneras en cuanto a la palabra religión, pero sí encontramos en cuanto a la palabra fe o piedad o creencias. Y una de las cosas que estamos viendo en nuestra sociedad y en la actualidad son religiones que se acomodan mucho a las opiniones o a las formas de pensar entre las personas. Como muchos hemos escuchado, una religión posiblemente a la carta, una religión que se acomoda a nuestras emociones, una religión que se acomoda a nuestra estructura de pensamiento, posiblemente hasta nuestra capacidad económica, porque hoy en día hay religiones aún para ciertas clases de personas en el sentido de su economía. Pero si nosotros miramos la palabra del Señor, ¿qué nos habla sobre esto? Porque allí encontramos en la palabra un texto que nos habla de un hombre que construye una religión conforme a su corazón. Y por eso hoy queremos compartir un mensaje que se llama una religión centrada en el hombre. Una religión centrada en el hombre. Y quiero que leamos la palabra del Señor en Jueces capítulo 17, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Jueces 17, desde el versículo 1 al versículo 13. ¿Todos lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dio a su madre los 1100 siclos de plata que fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste. He aquí, el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad te he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición ahora, pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar,
Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Amén. ¿Qué tal si se puede poner cómodo? Cuando miramos esta palabra del Señor, este contexto, si miramos aquí hasta este libro, cuando miramos todos aquellos que fueron jueces en Israel, habían pasado alrededor de 400 años desde que inició esa salida de Egipto, desde que ellos entraron a la tierra. Allí habían pasado alrededor de 550 años, pero alrededor de 400 años fue el periodo de los jueces. Y cuando miramos esta parte de la palabra jueces, nos narra a nosotros el inicio donde muere un hombre que era el que había introducido a Israel. Lo estudiamos hace poco, hablábamos de Josué y Caleb, ¿lo recuerdan? Y dice que aquel hombre murió, pero también toda la gente que creció con Josué y gobernaron aquella nación murieron, pero creció una generación que no conoció a Dios. Y si usted mira los primeros 3 capítulos de Jueces, usted puede entender cómo se comportaron ellos. Ellos empezaron entonces a abrazar la idolatría y empezaron a mezclarse con otras naciones. Y empezaron los hombres de Israel a tomar las mujeres de otras naciones, y los hombres de otras naciones a tomar a las mujeres de Israel. El Señor había prohibido esto. El Señor había dictaminado: esto no se puede hacer. Hoy en nuestro contexto podemos hablar en algún sentido el yugo desigual. Cuando hablamos de yugo desigual, no se habla solamente en relación a una pareja, sino en muchas otras relaciones, pero también tiene sentido en esta parte. Dice: no nos mezclemos con naciones que tienen otras costumbres, que tienen otras formas de vivir, y entre ellas aberraciones, inmoralidad. Dios dice: por favor, no se mezclen con ellos. Y cuando miramos entonces, dice que la palabra del Señor en el capítulo 3 y el capítulo 2, Él tuvo misericordia y nombró jueces. Y dice que cuando el Señor nombraba jueces, el pueblo de Israel era libre, era guardado, el Señor se acercaba a ellos. Pero cuando uno de ellos moría, igualmente el pueblo volvía atrás. Hermanos, a veces, ¿cómo necesitamos nosotros gente que nos dirija? ¿Cómo estamos nosotros permeados de que si alguien no nos está empujando, de que si alguien no nos está marcando el paso, como que no podemos solos? Y cuando miramos ese contexto, llegamos al capítulo 17. Y el capítulo 17 nos muestra inicialmente un deterioro moral y espiritual. Vemos un drama familiar. Si usted observa los primeros 3 versículos, usted puede notar una madre que ha sido engañada y robada por su hijo. Vemos una historia familiar, una historia de una familia muy religiosa, pero donde se viven situaciones muy difíciles. Un hombre, un hijo que deshonra a su madre. Recuerda usted que la Biblia nos dice en los mandamientos, y el 5.º mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Cómo la palabra nos anima a nosotros a obedecer, a reconocer en ellos lo que Dios ha puesto en sus vidas. Ellos nos dieron la vida, pero también les dio la autoridad, les dio la responsabilidad de dirigirnos y les dio la responsabilidad de guardarnos. Y sabe que en aquel tiempo un hijo que deshonraba a un padre era digno ¿de qué? Era digno de muerte. Un hijo que deshonraba a su padre era digno de muerte. Y entonces vemos la palabra en esa tragedia familiar, un hijo que roba a su madre, pero luego esta madre, al ver que le han robado, maldice.
Ella no sabe quién le ha robado, pero profiere una maldición contra esa persona, no sabiendo que era su hijo. Usted sabe que en la Biblia nos habla sobre la obediencia a Dios y sobre la desobediencia. Cuando nosotros obedecemos al Señor, ¿qué viene a nuestras vidas? Bendiciones. Y habían dos montes donde en uno se levantaba oración de bendición y en otro se levantaba oración de maldición. Y cómo ellos tenían que leer en ambos montes la ley del Señor para bendecir y la ley del Señor para maldecir, para que el pueblo entendiera que era lo que Dios aborrecía. El robar, según la ley, hermanos, si usted robaba y a usted lo descubrían y usted reconocía, usted tenía dos cosas que hacer: devolver lo que había robado más la quinta parte, hoy en ese sentido el 20%, pero también levantar un sacrificio por el perdón a Dios. Si usted lee esta palabra, usted encuentra una cantidad de maldiciones y en sentido de violar la ley del Señor. Si había inmoralidad sexual, había maldición. Si había robo, había maldición. Si había idolatría, había maldición. Y cuando hablamos de la maldición es querer que se aparte de la persona o de una nación la bendición del Señor. ¿Usted desea eso para su familia, para su vida? Yo no. Mire, a nosotros no se nos ha dado el poder para maldecir, para proferir maldición sobre nadie. Pero sí podemos decir: Señor, tú vas delante de nosotros. Mira nuestra causa, mira tu causa y sea Él el que juzga. Pero hay una madre que levanta maldición por causa de este robo. Pero luego el hijo, al escuchar que su madre levanta una maldición, él tuvo temor. No, yo no quiero que me alcance. Yo no quiero que me alcance ese gran mal. Y él se acerca a su madre para devolver lo robado. Y cuando la madre se da cuenta que su hijo robó, ¿qué hace? Quiere anular, quiere devolverse. No, ya no, mi hijo, no, porque es mi hijo. Pero si hubiera sido alguien que no hubiera sido su hijo, ¿qué hubiera hecho esa mujer? Es una madre. Es una madre y no quiere que le vaya mal a su hijo, pero deshonra a Dios. De pronto, como familias, honramos más a nuestras familias que al mismo Dios. Honramos más. La palabra nunca dice que debemos honrar más a nuestros padres que a Dios. Y lastimosamente, cuando llegamos a la fe, no a la religión, la Biblia habla de lo que nosotros profesamos fe. Decimos: es que yo no quiero porque es que mi abuela era muy santa, era muy religiosa en su tradición y me da vergüenza darle la espalda a ella. Mi abuela fue mariana toda la vida, no sé si hasta que murió, y siempre le prediqué el evangelio. Siempre le dije: abuela, mira, el Señor murió por ti. Recuerdo que mi abuela tenía en su sala una imagen así de alta como este aparato que está aquí. Era lo primero que uno veía cuando llegaba a la sala. Su sueño era ella tener una gruta para tenerla, pero mis tíos le dieron ese regalo. Era una mujer religiosa. Yo no puedo decir dónde está. Pero a veces decimos: es que ¿cómo voy a traicionar yo lo que mi familia me enseñó? Por eso cuando hablábamos de las religiones, hablábamos, es una copia, es una transferencia de tradiciones, de formas y de cosas que nuestros abuelos, que nuestros padres nos pasan a nosotros. Pero cuando pensamos en la religión, sea la que sea, hermanos, ni siquiera cumplimos y hacemos lo que ella nos demanda. Sea cualquier religión que usted profese, qué difícil encontrar a alguien que sea cumplido para reunirse en su asamblea. Pero venga, tú lees la Biblia. No la leo. Pero tú te congregas, vas a misa o vas al servicio cristiano pero no lo hacen, pero decimos que somos religiosos. Como esta familia, pero una catástrofe. Volvemos y decimos: una deshonra, una falta de temor, pero el incumplimiento también de la ley. Porque si esta madre sabía que su hijo había robado, tendría que decirle a su hijo: ¿sabe qué, hijo? Sabes que la ley dice que debes hacer una ofrenda. Debes sacrificar un animal por el pecado que has cometido y debes devolverme el 20%. Pero no, porque es su hijo. ¿A quién está honrando ella más? ¿A su hijo
o a la ley del Señor? La ley del Señor no la está honrando, la está pisoteando. Y posiblemente pasa en nuestra sociedad, posiblemente pasa con nosotros. Como cuando padres somos permisibles o en el sentido más montañero, alcahuetas. Porque no queremos que ellos sufran, porque no queremos que ellos pasen la disciplina. Y vemos una degeneración religiosa, un incumplimiento de la ley, vemos robo e idolatría, vemos nosotros engaño, maldición y luego consagrar lo que había maldecido. Ella maldice a su hijo, pero luego dice, no, ya mi hijo no. ¿Cómo es esa religión? ¿Cómo podemos hacer y deshacer? Vemos una fe falsa, una mezcla del temor a Dios e ídolos. Luego cuando esta mujer ve que recupera el dinero, ¿qué le dice? Hijo, yo te bendigo, porque me lo has devuelto. Yo te bendigo, pero entonces voy a consagrar ese dinero al Señor. Voy a ponerlo en Él. 1100 ciclos de plata no era cualquier menuda. En ese tiempo era dinero. Si usted ve y observa que más adelante este hombre ofrece 10 ciclos por un año de trabajo a este sacerdote y tenía 1100, o sea que con ese dinero podría pagarle a él muchos años de salario, casi 100 años de salario. Era dinero para pagarle a alguien que sirviera dentro de su casa. Y esta mujer recibe el dinero y dice, mire, quiero consagrarlo. Vemos empezar una mezcla de una fe verdadera y una fe falsa. Cuando Dios dice, mire, no hagan ídolos, no hagan tallas de ninguna imagen, no fundan ningún material para construir una imagen. Dice el versículo 3, y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová. Ella dedicó los 1100 ciclos al Señor. Dice, ¿por quién? Por mi hijo. Mi hijo es tan bueno. Mi hijo reconoció su falta. Pero si nosotros miramos la ley, vemos que este hijo ya ha incumplido 3 cosas. Habíamos dicho deshonra, robo, mentira y ¿qué más? E idolatría. Había un incumplimiento de la ley y dice, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Cuando uno empieza a leer, uno mira que el hijo le devuelve el dinero, luego ella se lo entrega, luego ellos se lo devuelve. No, como mirando, no, mire, yo quiero hacer una fundición, yo quiero hacer una imagen, hágame una imagen. Cuando mi abuela le decía a mis hijos, a mis tíos, yo quiero una imagen. Yo quiero algo aquí en mi casa porque eso me hace a mí ver más religiosa, porque siento que hay un poder mágico que me protege, que me escucha. Y la gente cree eso. Y el hecho porque crea, también como iglesia tenemos que ser misericordiosos y no acusarles como muchos se paran en estos lugares, hijos del diablo, idólatras. Hermanos, yo prefiero que usted le enseñe la palabra. Yo prefiero que saquemos un tiempo y le digo, mire, regáleme 20 minutos, yo te quiero leer, tráigame tu Biblia, la Biblia que tú tienes, y yo quiero leer en tu Biblia lo que dice la palabra. Abre los ojos, mire, yo no te estoy diciendo nada. Un católico nos decía ayer, es que yo no quiero cambiar, yo no quiero devolverme o hacer lo contrario, es que mis padres me dirigieron a esto. Yo le decía, es que uno no hace nada a nadie. Uno no hace ni católico, ni cristiano, ni ninguna otra profesión a alguien. Usted toma la determinación de creer por la palabra. Simplemente yo te estoy mostrando, te estamos mostrando por la palabra qué es lo que dice. Y si tú crees que esto, y si nosotros creemos que esta es la palabra de Dios, entonces Dios me está diciendo, mire, esto es lo que yo quiero. ¿Por qué nos cuesta? Porque honramos más una tradición que no nos pidió Dios, sino una tradición que fueron enseñadas por siglos de los siglos a nuestros abuelos, tatarabuelos, nuestros padres y llegaron a nosotros. Pero nosotros no podemos traicionar la creencia de nuestros padres, pero sí podemos darle la espalda a Dios. Una religión conforme al corazón del hombre, una religión que agrade a otros, pero una religión que ofende a Dios.
Y luego continúa diciendo, luego de este deterioro moral y espiritual, luego de esta de este drama familiar, vemos que hay un lugar y una forma de adoración falsa. Hay un lugar y una forma de adoración falsa. Después de que se mezcla el temor a Dios, después de que se mezcla los ídolos, después de que hay todas estas cosas, amalgama de creencias, vemos que el versículo 5, este hombre determina crear una casa y le llama casa de dioses. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses. E hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Esto era imposible bajo la ley del Señor. Porque en la ley del Señor solamente había un santuario para adorar, un lugar para llevar ofrendas. El Señor había prohibido esto. Ustedes recuerdan, cuando nosotros miramos, la palabra del Señor nos dice que el pueblo de Israel entró y tomó todas las tierras. Y luego cuando Josué y Caleb entregaron a cada tribu su tierra, aquellos guerreros de Manasés y los de Simeón, creo que estaban antes del río Jordán, se devolvieron. Ellos vieron que habían levantado un altar. Y las otras 10 tribus se levantaron contra ellos porque pensaron que habían levantado un lugar nuevo de adoración. Se iban a ir en guerra. Ellos dijeron, no, mire, esto no es ningún altar. Esto solamente es una señal de que cuando nuestros hijos crezcan, vean de que el Dios nuestro es igual al Dios de ustedes. Que Dios en este lugar hizo esto e hizo grandes señales. No era un altar, era una muestra de lo que Dios ha hecho para que nuestras generaciones futuras no se olviden del Dios que nosotros creemos y servimos. Uno de los grandes errores que tiene esta sociedad es esperar que nuestros niños crezcan y decir que ellos tomen una decisión cuando sean grandes, que ellos decidan cuando tengan 12 años en quién creer. Mire, eso es una mentira del enemigo. Ya usted le entregó X años al enemigo para usted decir, mire, espero que mi hijo cuando tenga 12, 13 decida. No, hermanos, la palabra me dice en múltiples maneras de que guiemos a nuestro Señor, a nuestros hijos, la palabra del Señor. La palabra nos dice en Deuteronomio, escribamos la palabra en todos los lugares de la casa. Por favor, pueden apagar este video. Como la palabra del Señor nos dice que se las repitamos a ellos, que se las enseñemos. Pero nosotros como padres estamos, creo que, violentando. Hermanos, mire, yo quiero animarles a algo. Así su hijo no sepa leer, cante con él. Cante un himno con él. Así su hijo no entienda, saque la palabra y léasela. Léasela. Pero es que él no escucha. Hermanos, la palabra nunca llega vacía. Usted no sabe, la palabra del Señor tiene el poder de transformar. La palabra del Señor es vida. Y su hijo, aunque usted no crea, por pequeño, cante. Lo primero que yo le enseñé a mi hijo, al hijo mayor, es decir antes de la palabra papá, es decir Jesús. Recuerdo, Jesús, diga Jesús. Diga Jesús. Y luego aprendió a decir papá. Léale en las noches. Vaya, ore con él. Pero el problema que tiene esta sociedad es decir, no, más adelante, porque es que él tiene libre albedrío y yo no quiero meterme en esas cosas. No, Dios no le ha dicho a usted que no se meta. Dios le dice a usted, métase. El Señor nos dice a nosotros, estorbémosles el camino a nuestros hijos. Siéntese y explique el por qué la palabra dice esto y el por qué la palabra nos enseña esto y el por qué la palabra nos pide esto. Un lugar de oración falso. El versículo 5 nos habla que ya no basta el Dios verdadero. Ya el Señor que les había sacado de Egipto, el Señor que les había provisto por 40 años, el Señor que les introduce a la tierra prometida, el Señor que nos bendice, ya no es suficiente. Ya tenemos que empezar a mezclar cositas y añadir cositas. Y las ramitas del brujo. Mira, hay gente que parece que no, pero sí son.
Tenga cuidado. Hermanos, hoy los brujos no son como antes. Hoy esa gente es hasta bien puesta y bien parecidos. No son como antes. No piense que son con verrugas y con una forma, no. Ellos hasta están en los lugares altos. Cuando nosotros miramos esto, hermanos, ya no basta Dios. Ya el Señor para ellos no le bastaba. Y en muchas situaciones en nuestra vida ya el Señor no nos basta. Yo hace 8 días decía algo y quiero volverlo a repetir. Como Dios ya no basta, entonces yo tengo que hacer más. Porque como Dios no es suficiente, porque como Dios no provee, porque como el Señor no abre puertas, entonces yo toco las puertas, yo las abro. Como el Señor no decide, entonces a mí me toca dar el paso. No es así. El Señor le dice a Moisés, antes de cruzar el mar, ¿qué le dijo? ¿Sabe qué, muchacho? Deje de orar y dé el paso. No dé el paso hasta que Dios no te confirme, hasta que Dios no nos hable. Y hablamos en esta realidad. Ya Dios no era suficiente para esta familia. No solamente no era suficiente, sino que ellos se creen con la autoridad de hacer 2 cosas. Y este hombre construyó un efod y terafines. Terafines son estatuillas, son las estatuillas pequeñas, ¿sí? Las que a veces pegan en la ventana o al frente del taxi, o esas cositas eran talladas en madera y se guardaban en un bolsillo. Bueno, en ese tiempo no tenían bolsillo nosotros. Yo recuerdo que yo en mi billetera guardaba por ahí 10 estampitas, yo no sé de qué eran, habían de todas las cosas, el Cristo caído, el corazón de Jesús, las otras cosas, pero tenía simplemente una creencia, tenía la oración de la sangre de Cristo, cúbreme, pero yo no era religioso, simplemente me la regalaban, mi mamá me decía, vea, tenga esto antes de irse a trabajar, órela o la léala. Y ya, simplemente la tenía ahí. Entonces, en ese sentido, para ellos eran esas estatuillas donde ellos las cargaban o las colocaban en una parte de su casa, como amuletos. Pero también dice la palabra del Señor que ellos hicieron un efod. El efod era una especie, en el vestido sacerdotal, era un pectoral que ellos se colocaban aquí donde ellos les demostraba algo muy importante, donde ellos tenían la responsabilidad y cargaban la responsabilidad y el peso de cada tribu. Aquí estaba en el efod, aquí en el pectoral, una piedra que representaba cada tribu con su nombre, donde ellos tenían que interceder por ellos, donde ellos llevaban la carga de ellos. Y él estaba asumiendo esa responsabilidad y esa autoridad. Mire, Hebreos nos dice que Dios llamaba a los sacerdotes de dentro de su pueblo. Él los llamaba. Un sacerdote no se hace ni se elige. Dios llama. Dios nos llamó a nosotros. Usted no decidió ser salvo. Dios te llamó. Y Dios está llamando, Dios está tocando, Dios está anunciando, advirtiendo. Usted no decide, mire, no. Cuando mi mamá, mi abuelo, mi papá se mueran, una vez alguien me dijo así, entonces yo sigo la fe cristiana. Hermano, primero se muere usted. Primero se muere usted. Parecido a aquel hombre que decía, Señor, yo te sigo, pero deja que entierre primero a los de mi casa. Hermano, no es así. El evangelio es claro. Posiblemente muchos, en mi caso, yo no fui menospreciado por mi familia. Ellos aceptaron, aunque ya muchas cosas no podía compartir con ellos, pero he visto casos donde los han desheredado, donde los han menospreciado. En nuestro contexto, no estoy hablando de casos extremos, en países orientales donde usted sirve a Cristo y le sigue, usted es digno de muerte. Usted es digno de dejar, si es una mujer y su esposo dice, entonces se va de mi casa y la desheredan y no hay para ella nada misericordia porque está siguiendo a Cristo.
Cuando este hombre determina querer, yo soy sacerdote y yo voy a levantar un nuevo sacerdocio, una nueva forma de creer y una nueva forma de servir. Hermanos, ¿cree usted que eso es bíblico? Yo como pastor no puedo decir nada ni hacer nada a menos de que esté en la Biblia, a menos de que esté en la palabra. Y luego dice la palabra del Señor que no solamente Él tiene una responsabilidad falsa y lleva una carga falsa, sino que nombra sin autoridad y sin la idoneidad. Nombra a cualquiera. Venga usted y predique, venga usted y sirva, venga usted y haga algo. Yo miro el Nuevo Testamento y nos enseña la palabra que nosotros debemos considerar aquellos siervos que se acercan a la iglesia, que ellos deben ser idóneos. Dice la palabra que debemos probarlos, su fidelidad, su carácter hacia Dios, hacia su obra, su amor, el amor hacia la obra. Pero estos hombres ni siquiera eran de la familia sacerdotal, ni de la familia levítica, y ellos estaban violentando la autoridad de Dios. Dios no es como usted dice, es como yo digo. No es como usted dice, es como yo digo, es como nosotros creemos, es como nosotros nos acomodamos a esta sociedad. Ustedes recuerdan que desde el año pasado yo vengo diciendo esto, no estoy juzgando, pero me preocupa. Muchos pastores están determinando hacer los cultos los sábados para que usted el domingo tenga un día especial de descanso, porque usted es importante. Pero mi hermano, déjeme decirle, eso no es bíblico. Pero cuando yo miro Hechos capítulo 20, dice que la iglesia se reunía, ¿cuándo? El primer día. El primer día para ellos es domingo, porque son judíos, y eso es lo que nos dice la historia. El primer día es para ellos domingo, porque el sábado era el día de descanso. No es como en el occidente que el primer día para nosotros es lunes. Nosotros no nos reunimos los lunes, nos reunimos el domingo porque es el día que la iglesia del Señor se reúne. Pastor, pero yo puedo hacer un culto de sábado. Hágalo, hermano, no hay problema. Yo no estoy juzgando eso. Estoy juzgando la mala intención. No hacemos culto los domingos, sino los sábados. ¿Para qué? Porque es que somos una iglesia humanista, humana. Tenemos que entender las familias, el trabajo, el descanso. Entonces, no vengan el domingo, no se fatiguen. Es más importante ¿quién? ¿Dios o el hombre? No estoy diciendo, ojo, pastor, es que ya usted dice que la gente que hace. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, aquellas iglesias que se están comportando de esta manera, pensando más en lo que el hombre dice y no en lo que Dios ha demandado, porque es bíblico. Es bíblico. ¿Podemos cambiar algo de la palabra? Hermanos, dígame la verdad, ¿usted puede cambiar algo de la palabra? No. Apocalipsis y Deuteronomio me dice, mire, si yo le añado o le quito, yo tengo unas consecuencias, yo tengo un castigo. Y esta gente ha hecho lo mismo. No solamente han levantado un lugar y una forma de adoración falsa, sino que vemos una anarquía. Anarquía es, no hay gobierno, sin gobierno. Yo no quiero que me gobierne. El versículo 6 dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Por eso este hombre, ¿qué hizo? No tuvo temor para quitarle a su madre el dinero. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que quería. Yo pienso que mi mamá tiene mucha plata. Yo creo que un poquito que uno le quite, ella no se da cuenta. Yo creo que si yo voy a hacer el mandado en mi tiempo, 2 pesitos no era como mucho. Mi mamá no se daba cuenta. Con 2 pesitos nos comprábamos un caramelo y ella no se daba cuenta, porque ella no contaba. Uno llegaba y colocaba la menuda allá encima de la nevera y listo. Pero cuando uno empieza a reflexionar, sí, eso es una virtud de gente que no es temerosa de Dios. Ellos no se dan cuenta. Yo me los presto sin que ella se dé cuenta y después yo se los repongo. ¿Cómo se llama eso? Robar. Venga, yo tengo una necesidad, tú me puedes ayudar con esto y yo hago el esfuerzo en el Señor que para tal fecha es mejor pedir prestado. Usted no sabe Dios cómo va a utilizar o posiblemente te bendiga. Y no tenga, yo no te los presto, yo te los regalo. Pero actuamos de esa manera. No había ley. Si no hay ley, no hay horario.
no había ley. Y como no hay ley, no hay palabras respetuosas. Es que yo hablo como yo quiera, es que yo pienso así. Yo recuerdo de mi tiempo que si yo le levantaba una voz a un tío mayor, a mis abuelos, a una persona, hermanos, eso era un grave problema. Que en la casa te pego. No, no es en la casa, tenga para que respete. Pero nosotros perdíamos la vergüenza, perdíamos una cantidad de cosas. No estoy diciendo que debe ser así hoy, no estoy diciendo que la violencia, estoy diciendo que cuando no hay ley, hermanos, no hay gobierno, no hay quien dirija, no hay quien enseñe, no hay quien muestre el camino. Por eso Dios aborrece la anarquía, por eso Dios es el rey de Israel. ¿Y sabe cuál era el problema? No era que no había rey, sino que le habían dado la espalda al rey verdadero y al Dios verdadero, como en nuestra sociedad, que confiamos más en conceptos políticos, más en filosofías y doctrinas, que en el Dios que la Biblia nos muestra. Dios sigue siendo Dios independiente de estos partidos. Hermanos, no dejemos que nos dañe el corazón, no dejemos que nos dividan la palabra del Señor. El que Dios quiera colocar en Colombia, así será. Él seguirá siendo Dios y nosotros seguiremos siendo su pueblo y su iglesia. Recuerde que no somos de aquí, pero no podemos discutir en esas cuestiones. Entonces no hay rey, no hay ley. Y cuando no hay esto, hay una indiferencia ante el rey verdadero. Había una conducción de las personas según sus ojos. Es que esta me parece. Es que ya no te amo más, busco a la otra que es así. Mis emociones cambiaron. Es que como ya en la casa, ya yo no vivo en los hijos, aquellos hijos que dicen, me quiero ir de la casa, de 12 años y de 13 años. En nuestro contexto, hermanos, lastimosamente estamos en una sociedad sin anarquía, donde prevén más los derechos de nuestros niños que la responsabilidad de los padres. Mire, en nuestra casa somos nosotros los que dirigimos, los que guiamos y los que enseñamos a nuestros hijos. Claro, hay que someternos a la ley, a la palabra, dándole a ellos el respeto, el cuidado que la Biblia nos demanda, porque nuestros hijos dice que son herencia de Dios. Y una herencia uno ¿cómo hace? ¿La despilfarra o la cuida? La cuida. Si yo tengo por sentido común que cuidar a mis hijos, pero cuando ellos se levantan en rebeldía, entonces la sociedad que se mete y dice, no, es que no es lo que usted dice, es lo que la sociedad diga. Hermanos, la palabra nos dice cuando hay anarquía, también había un liderazgo espiritual sin dirección ni sabiduría. El versículo 7 dice, y había un joven de Belén, de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Mire, cuando hablamos de los levitas tenían cosas muy claras. Ellos lo único que podían hacer era servir ¿a quién? A Dios. Claro, habían levitas agricultores que trabajaban la madera, que trabajaban los minerales, que trabajaban muchas cosas, pero todo esto en el sentido del ministerio y la obra del Señor. Entonces, todo esto sugiere que cuando no hay ley y cuando no hay gobierno, el pueblo de Israel no empezó a cuidar la palabra y en el sentido a cuidar a sus hermanos, a los levitas, aquellos que eran los responsables de interceder entre Dios y el pueblo. Entonces, este levita o estas familias, al ser descuidadas, tuvieron que hacer otras cosas. Este levita no tenía dirección, o este servidor espiritual no tenía dirección, porque decía que este hombre partió, versículo 8, de la ciudad de Belén, de Judá, para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Venga, donde me den comida, allí voy a estar. Donde me den descanso, donde yo tenga bienestar, allí voy a estar. Se había olvidado del cuento de la obra del Señor, se había olvidado del cuento de lo que la ley decía. Él estaba capacitado para anunciar la ley y para corregir el camino de estas gentes. Un liderazgo espiritual sin dirección y sabiduría, y un liderazgo que era comprado por los hombres.
era un liderazgo que era engañado y tentado y acercado por los hombres. Pastor, venga, tenga estos pesitos para que usted viva mejor. No, hermano, yo dependo de Dios. Yo recuerdo falsamente cuando nos enseñaban o escuchaba uno algunas doctrinas donde el pastor tenía que ser una persona importante dentro de la iglesia. Entonces nos enseñaban que el pastor tenía que tener el mejor carro, que el pastor tenía que vivir en el mejor lugar. Y nosotros pensábamos, pues sí, yo creo que es verdad. Pero cuando empezamos a ver a esas personas a levantarse tan alto y a prosperar de una manera, yo aprendí de un pastor, mire, cuando el pastor prospera, también prospera la iglesia. Porque el Salmo nos dice que cuando baja la bendición del cielo sobre el sacerdote, también baja sobre sus vestiduras, pero también sobre ¿qué? Sobre el cuerpo. Y yo veía algunas cosas tan extrañas y dije, pero no entiendo, no comprendo cómo somos comprados y cómo somos engañados por la falsa pensamiento humano, donde se empezó a introducir en la iglesia no pastores sino gerentes. Perdónenme, mi hermano, pero yo pienso de esa manera. Yo llegué a recibir, cuando trabajaba en la administración, yo llegué a recibir a pastores para entregarles un cheque, y eso me ofendía. Cuando llegaban con esa forma tan imponente a esa empresa, porque eran los ungidos de Dios, y la gente me preguntaba, Juan, tú eres cristiano, eso sí es de Dios. Me da una vergüenza. Cuando la tesorera tenía que sacar X cheque por Carvalor para que fuera comprado un favor, a mí me daba celo y me daba vergüenza. No estoy diciendo que los pastores no pueden vivir dignamente, sí, yo creo, yo vivo dignamente, pero de allí no espero más. De allí yo no espero más, porque sé que eso hace más daño a la iglesia que bien. Pastor, te quiero regalar este. No, hermanos, tranquilos, yo con este estoy contento. Pastor me dijo, andaba en un carro muy sencillito, y un pastor que podía andar en un carro, pero... ¿Y sabe qué aprendí de él? No, eso no es ética pastoral. Yo prefiero, antes de tropezar a la gente, que la gente se acerque a Dios. Yo aprendí de eso. Y este hombre era feliz con su carrito. Este hombre era feliz en una iglesia grande, una iglesia que era económicamente bien, pero este hombre era feliz con lo que él era feliz. Pero vemos cómo hoy nuestra sociedad compra. Y hablamos de todas las religiones. Yo escucho de gente en las empresas que llegan X líder religioso, sea de cualquier denominación, a recibir su chequecito. Hermanos, eso no es de Dios. Vea, usted quiere donar, vaya a la iglesia y allá deposita su ofrenda. Vaya a la iglesia y allá deposita su ofrenda. Conozca de Dios. Usted no está comprando mi favor, usted no me está comprando mi oración. Yo puedo orar por usted gratis. Pero estamos en una sociedad donde se quiere comprar todo, donde quieren comprar los votos de los cristianos. Eso no es de Dios. Entonces, para terminar, vemos una anarquía, vemos una religión falsa. ¿Y sabe todo esto por qué viene? Quiero concluir. Una religión centrada en el hombre tiene un desinterés por la ley. Una religión centrada en el hombre tiene un desinterés centrada por la palabra. Yo no quiero conocer la palabra. Yo no quiero introducirme. Yo dejo que este pastor, que este teólogo, hermanos, usted tiene una responsabilidad de congregarse en la iglesia y escuchar en la palabra, pero tiene una responsabilidad en su casa de sacar los minutos para leerla y escudriñarla. Pero hay un desinterés. Entonces es una palabra que está a mi alcance. Hermanos, yo les he dicho a ustedes, hay gente muy buena, hay gente buena que manda por las redes un mensaje de 5 y 3 minutos, pero ¿sabe cuál es el problema? Que esto se volvió en su devocional. No le estoy diciendo que no escuche X pastor, escuche un pastor que sea bíblico, pero que ese no sea su responsabilidad. Como ya escuché los 3 minutos de
bueno, no sé cómo se llaman esas cosas en las redes sociales, un mensaje, el devocional de hoy. Hermanos, eso no es responsable. Es usted y el Señor. Hay un desinterés, un desprecio por la verdad. Que el Señor me hable a mí, un desprecio por querer tener comunión con Él en mi casa, en mi cuarto, en mi habitación, en el lugar que usted quiera. Estén tranquilos, hermanos. El niño está bien. Pero también hay una pérdida del temor de Dios. Una religión centrada en el hombre es una pérdida en el temor de Dios, pero sí en las personas. ¿Qué dirán? ¿Qué dirá mi abuelo, mi abuela? ¿Qué dirá mi padre si me convierto a Cristo? ¿Qué dirán mis compañeros? ¿Qué dirá la sociedad si de esta manera yo me comporto? La palabra dice, qué triste cuando el Señor dice, mire, muchos llegarán al cielo y yo no los voy a reconocer. Ustedes se avergonzaron de mí, me deshonraron, igualmente delante del Padre lo voy a hacer. Usted honró más a su apellido, su tradición, sus cosas, pero a mí me menospreció. El que vino a morir aquí en la tierra fue Cristo, no una religión. Yo te estoy invitando a ti, querido hermano, y a las personas que me escuchan por primera vez, te estoy invitando a Cristo, a una fe verdadera, a una fe genuina, a una fe que me lleva a tener una comunión con Él, a una fe que me lleva a acercarme a Él y decirme, Cristo, te pido perdón porque fallé, porque pequé, porque hice esto, porque solamente tú sabes lo que hice. Es una fe real, una fe que me vivifica, una fe que no me avergüenza, una fe que me lleva a vivir seguro en un tiempo donde hay tantas dudas y tantas verdades y tanta confusión. Pero también la palabra me dice que lo que hemos estudiado, una religión centrada en el hombre, pecar me da igual. Pecar me da igual porque nadie corrige, nadie castiga, no hay autoridad. Entonces me sigo emborrachando, me sigo acostando con la mujer del prójimo, inmoralmente a solas me sigo recreando, sigo viendo lo que no tengo que ver, haciendo lo que no tengo que hacer, porque al final nadie castiga. Mire, hoy pequé y Dios no me hizo nada. Hermano, recuerde que tenemos un Dios misericordioso. Tenemos un Dios misericordioso, pero cuando Juan Bautista estaba predicando decía, mire, ya el hacha está puesta sobre la raíz. Ojo, no pisoteemos la sangre de Cristo como nos enseña Hebreos, porque no hay otro sacrificio. No pensemos como no me pasó nada, entonces, Dios me ama mucho. Es que, no, hermanos. El que es de Dios no peca, dice Juan. El que es de Dios no peca. Y podemos pecar, sí, pero también dice la palabra que si pecamos tenemos un abogado que es Cristo, fiel y justo, que nos perdona. Pero nos quedamos ahí. Una religión centrada en el hombre nos lleva a tener prestigio y seguridad. Prestigio. ¿Sabe que en Santa Rosa, y yo lo prediqué hace mucho tiempo, me daba mucha pena, porque en Santa Rosa, y vuelvo y lo digo y lo quiero enseñar, no sea así. En Santa Rosa hay gente que no se congrega en Santa Rosa, y vuelvo y lo digo y se los he dicho a ellos, porque no somos dignos a la altura de ellos, por su posición económica, por su pensamiento, por su academia o intelectualismo. Hay gente que es así. Entonces yo respeto eso. Vaya a otro lugar donde el Señor te lleve. Pero he visto personas que solamente porque no hay una iglesia digna, la forma. Hay iglesias preciosas en Medellín donde uno se cautiva por su sonido, por su grandeza, por su forma, y qué bendición por ellos. Pero aquí estamos nosotros. No somos ni más ni menos que nadie, porque ¿sabe quién somos? Somos parte del cuerpo de Cristo. Usted no puede decir, es que este dedo mío es más feo que este, más bonito que este. No, hace parte de tu cuerpo. Y cuando esas gentes piensan de esa manera, disciernen ellos un menosprecio, porque parece que nosotros como cuerpo no estamos a la altura de la dignidad y de la fe de ellos. Y es triste. Y es triste. Pero también dice la palabra que una religión centrada en el hombre
busca aquellas personas que me dan la razón. Que me dan la razón. Yo quiero que alguien me dé la razón. Este levita posiblemente llegó a alguien que le diera la razón. Este levita violentó su llamado. Este levita, en lugar de enseñar la ley y de corregirles y decirles están transgrediendo, tú no puedes nombrar a nadie. Una madre que tenía un concepto malo, erróneo de Dios, el hijo que tiene concepto erróneo de Dios, y luego ese hijo nombra a un hijo sacerdote con un concepto errado de Dios. Vemos esa línea. Qué decadencia espiritual. Si la misma palabra que yo creo no la cree un padre o una madre, sus hijos no lo van a creer. Mire este problema, es que yo soy de esta religión y la madre de esta religión. Entonces, ¿cómo van a enseñar a sus hijos? Su fe va a ser un problema con su hijo, porque entonces usted dice, no, que él decida cuando crezca. Un gran problema. Y el apóstol Pablo dijo que el enemigo, nosotros no debemos menospreciar las maquinaciones del diablo, porque él toma ventaja. Y él va a tomar ventaja de eso, de esa decisión que nosotros tomamos. Padres, ¿por qué no deciden creer en Dios? El de la Biblia, no el de la religión, el de la palabra. Y termino con esta parte. Una religión centrada en el hombre me lleva a conseguir lo que quiero. El versículo 13 dice, y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Ahora la bendición de él era porque había un sacerdote. No era porque estaba cumpliendo la palabra, no era porque estaba temiendo a Dios, no era porque estaba pidiendo dirección de Dios. Era porque él estaba creando una religión conforme a su corazón. Hermanos, tengamos cuidado de levantar opiniones, creencias conforme a nuestro corazón. Es como Dios dijo. Es como Dios estableció, es como el Señor nos enseña, es como Dios desde el principio nos viene a nosotros anunciando. A los que nos visitan por primera vez, yo les animo, si caminan con el Señor, sigan fiel en el Señor. No se aparten ni a derecha ni a izquierda. Y a los que nunca han decidido a caminar por Cristo, hermanos, la palabra del Señor dice, si escucharas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La palabra nos lleva a honrar primeramente a Dios. Primeramente a Dios. Y luego todo lo que Él creó. Primeramente a Dios por medio de Cristo. ¿Quiere usted abrir los ojos? Lea la palabra. Busque dirección. Busque ayuda. Busque apoyo. Pero no vivamos más pensando es que así vivo yo. Y es que esa es mi manera de pensar. Eso quiero decirle a mi hermano. Dios no nos pide a nosotros que pensemos de la manera que nosotros pensamos. Isaías dice que nuestros pensamientos a los de Él son tan altos. Dice, así como el cielo de la tierra. Si hay alguna forma, si hay una idea nuestra, pero ni siquiera se comparan. Son tan altos, son tan insondables su sabiduría. Tenga la mente de Cristo, tengamos la mente de Cristo. Hermanos, usted y nosotros necesitamos ser ayudados por Cristo. No seamos como esta familia, con esa tragedia moral y esa tragedia religiosa, que piensan creer en un Dios vivo, pero están y estamos a veces tan lejos de Él. Padre, yo te doy gracias.